El libro de Jueces 6. Y a su nombre, hermanos. Aleluya. Me gozo de verlos. Me alegro, hermanos, de verlos y me da gusto que estemos todavía peleando la buena batalla de la fe. Amén. Dice la palabra del Señor, Jueces. Todavía veo varias Biblias ahí buscando, pero no vi que Samuel, y es atrasito de Samuel, y adelantito de Josué, así de sencillo. Jueces capítulo 6 dice en el nombre de Cristo Jesús: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, acampando contra ellos, destruían los frutos desde la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ayúdenme a leer esa parte, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor de Israel, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis sido a Dios. Señor, gracias. En tus manos pongo mi vida, la vida de tu pueblo. Desde ya creo firmemente que ya estás obrando en cada corazón y ya nos has hablado. Pero hoy, Señor, en este día, Padre, te rogamos que nos ministres a través de esta porción de tu santa palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Puedes ocupar tu asiento. Señor, en estos días me ha estado inquietando fuertemente sobre el tema de la necesidad de orar y no desmayar, que es precisamente una de las enseñanzas que nuestro Señor quería dejarles bien marcado en sus discípulos, ahí en el capítulo 18 del libro de Lucas 1 y 9. Y al hablar de la oración, evidentemente no puede uno pasar por alto el hablar del altar, porque prácticamente la vida del Hijo de Dios se centra en el altar, y por ello es que el tema de hoy se titula Levanta el altar, porque el altar, según el término hebreo, es mizbeach, que significa lugar para ofrecer sacrificios, y que viene de la raíz zabach, que significa matar para sacrificio. Mas sin embargo, el altar era mucho más significativo en la adoración religiosa de Israel de lo que pudieran expresar tales definiciones, porque en sí el hablar de altar para el pueblo de Dios es hablar de oración, es hablar de buscar a Dios, es hablar de tener comunión con Dios, es hablar de encontrarse con Dios. De manera que una vez más no podemos
hablar de oración sin que hablemos del altar, porque uno de lo otro van de la mano. Ahora, centrándonos o adentrándonos más directo al tema, la situación de Israel en tiempos de Gedeón estaba crítica, hermano. O sea, no era cosa sencilla, porque ya venían arrastrando desde sus antepasados altas y bajas. Impresionante, hermano. Traían un historial bajo sus hombros que los venía siguiendo como sombra, y en sí no era por el hecho de ser hijos de las generaciones pasadas, no, porque cuando la luz de Cristo viene al corazón de una vida, dice la palabra de Dios que aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Cuánto le da gloria a Dios por ello? Somos libres, hermano, porque el poder de Dios nos cambió, nos transformó, y aunque no somos responsables de las maldades de nuestros antepasados, pero sin duda alguna vienen a afectarnos, viene a haber consecuencias. ¿De qué? De sus malas decisiones, de sus errores, de sus faltas, de sus enseñanzas. Porque según el capítulo 2, si usted me acompaña ahí de regreso un poquito hacia atrás de ese mismo libro de Jueces, capítulo 6, dice en el verso 10, hermano, que después de la muerte de Josué y toda su generación, o sea, prácticamente Josué murió, y toda la generación de los de Josué. Pero lo triste del asunto aquí es que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Cuando habla de que fue reunida a sus padres, está hablando de que partieron. Josué murió y también toda esa generación partieron, porque pues, también tarde que temprano nuestras generaciones, pues uno por uno vamos a ir partiendo también. Y el asunto aquí no es cómo partamos, aquí es, o sea, más bien no es que partamos, sino más bien de qué manera partimos. Sí, o sea, sí, y yo sé que muchos y claro, el tema no es ese, pero dicho sea de paso, dicen, ¿para qué hablar de ese asunto? Pues es que debemos hablar constantemente, ¿no? Porque muchos piensan que van a ser eternos, pareciera, porque cada día se están enraizando más aquí en la tierra. No, hermano, vamos de pasadita. ¿Cuánto lo ven así, hermano? Y quiera Dios que ya hayamos entendido esa parte. No te estoy diciendo que seamos descuidados, no, nada de eso, no, pero que tu corazón no esté en lo terrenal. Que sepamos que lo que Dios nos permite, Dios, o sea, nos lo da, pero solamente en tanto que estamos aquí en la tierra, la estancia que estamos, que es temporal, porque somos extranjeros y peregrinos. Pero que tengamos en cuenta que nuestra morada no está aquí. Nuestra morada aquí es temporal, nuestra morada es eterna. Amén, hermanos. Entonces, pero la situación es que aquí dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación después de ellos. ¿Otra generación qué? Oh, Dios mío, eso sí está serio. No conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho. Quiere decir que no hubo esa dedicación de parte de sus padres en enseñarle sobre el Señor. ¿Y el resultado de aquello qué fue? Una desgracia, hermano. Una desgracia. Terrible, hermano. ¿Por qué? Porque toda esa generación iban tras los dioses ajenos. Y estamos hablando de qué? De las generaciones, no de generaciones paganas. Estamos hablando de generaciones conocedores de la palabra de Dios.
día que parte Moisés, partió Moisés, claro, que quedó en su lugar Josué. Le llega el momento a Josué y todo lo de su generación les toca su tiempo también. Pero aquí el asunto es de que dice que se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Oh, hermano. Pero si vamos a reconocer una desgracia, es una desgracia terrible, hermano, que pueda haber, que pueda suceder, que no conocían al Señor, y lo más tremendo, ni la obra que Él había hecho por Israel. Quiere decir que no conocían al Señor, estaban alejados del Señor, y mucho menos la obra. Quiere entender que los padres no se habían dado el tiempo de decirles, ¿saben qué? Hijos, o sea, poniendo por obra Deuteronomio capítulo 6, donde el Señor les dice, les hablarás solamente el domingo cuando los llevas a la iglesia, a levantarse, a acostarse. ¿Y dónde? Y andando en el camino. O sea, les vas a hablar. Es decir, o sea, les vas a recordar de dónde Dios te sacó, las maravillas de Dios, las proezas de Dios. Les vas a hablar de mi palabra, las misericordias de Dios. Entonces esta generación estaba creciendo sin Dios, y tal parece como que estamos viviendo en tiempos semejantes, donde nos interesa más meterlos a que aprendan más de lo que nos rodea, a decirles, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Yo era un terrible. Le puedo mencionar muchos nombres, pero cuando hablo de la palabra terrible encierra todo: un pecador terrible. ¿Y sabes qué? En su misericordia Dios me alcanzó, me rescató y me hizo libre. Y yo quiero que tú no vayas a pasar por eso de donde yo pasé, que por su infinita misericordia estoy aquí contándotelo, estoy vivo para contártelo. Dios me aguarda. Entonces imagínense que ustedes constantemente esté hablándole a su hijo y mi hijo, es importante, vamos a la casa del Señor. Por ello le digo, yo no me canso y debe estarle diciendo, y yo, discúlpenme, hermanos. Y es más, no tengo que pedirles disculpas a todos, pero bueno, voy a ser más respetuoso, les pido disculpas, que constantemente me estén dale y decirle, no deje a sus hijos en la casa. Porque ya cuando está ese pensamiento de que, oh no, yo no los voy a forzar a ir a la iglesia, ahí cuando ellos quieran, pregúnteme cuándo quiso usted. Oh, hermano, ¿cómo creerán si no se les explica? Oh, hermano, y le digo, si están bajo nuestro techo y están comiendo de nuestra mano, es nuestra responsabilidad. No es que a ver si sienten o si quieren. No, quiero la salvación de tu alma, hijo. Quiero que seas salvo de la ira venidera. Ya cuando salen de casa y que quieren, hermano, irse al otro lado del mundo, bueno, uno sigue orando por ellos y siga comunicándose con ellos y siga les diciendo, arrepiéntete, ríndete a Cristo. Sí, porque aquí vemos el resultado de una generación que se levantó después de ellos. ¿Y qué? Y no conocían a Dios, hermano. Qué triste, ¿no? Es una desgracia tremenda. Qué triste, no conocían a Dios ni la obra que había hecho por Israel. Entonces, en su infinita misericordia, porque tenemos un Dios
misericordioso. ¿Cuántos ven así, hermano? Aún así, a pesar de todo eso, hermanos, el Señor les envió porque los estaban, hermano, estaban siendo oprimidos terriblemente, pero aún seguían agarraditos de la idolatría. Estaban adorando a Astarot, a Cera, hermano, a todos los ídolos de los moradores de aquel tiempo. Mas sin embargo, el Señor les envía, levanta jueces. Y mientras estaban con los, y vean lo que dice aquí, hermano, en el verso 16. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino. Verso 18. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano del enemigo todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor, ¿qué dice? Era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. En su misericordia el Señor, o sea, les enviaba jueces que los respaldaban, hermano, y no los había abandonado, no los había dejado ahí, pues hijos rebeldes, ¿sabes qué? No, en su misericordia el Señor les manda todavía una salida, pero dice que fallecía el juez e inmediatamente regresaba tras la idolatría. Así estaba la condición del pueblo de Israel. Pero al llegar el tiempo de Gedeón, la situación de Israel se encontraba, hermanos, crítica. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, por causa de su falta de entrega a Dios. Y Dios los había entregado en manos de los madianitas por 7 largos años. ¿Y cuál fue la consecuencia de ello, hermano? Israel estaba siempre atemorizado, escondiéndose en cuevas, en montes, dice ser. ¿Por qué? Porque lugares fortificados, y sucedía que cuando ellos sembraban, venían los madianitas contra ellos y destruían sus cosechas. O sea, esa era la situación triste, devastadora. Pero aquí la parte especial, hermanos, de que cuando se es hijo de Dios, ahí marca la diferencia. ¿Cuántos son hijos de Dios a todos? ¿Verdad? Aunque no seamos reconocidos del mundo, aunque no vengamos de una familia de renombre, pero somos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? ¡Aleluya! Porque el que es hijo tiene la bendición de ¿qué? De ser escuchado. Oh, hermano, yo me gozo por ello. Porque justo, hermano, si usted lee aquí, regrese al capítulo 6, por favor, y verso 7. ¿Qué dice? Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, no es lo que estaba sucediendo en Éxodo 2:23, que también hermano, el clamor del pueblo de Israel subió ante la presencia de Dios. Es justo lo mismo, hermano, algo similar. ¿Y qué es lo que hace el Señor? O sea, el Señor escucha, les envió un profeta. ¿Y qué les dice? Les recuerda. El Señor, verso 8, envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Los di. Bien. Pero dice: yo os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido Dios. Ahora, ese es el Dios de misericordia que tenemos. Pero si leemos el verso 11 en adelante,
¿qué está haciendo Gedeón? Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina. O sea, prácticamente el mismo Dios en una de sus teofanías. O sea, se humanó. Vea la misericordia de Dios. Vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebeserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón. En medio de la frustración de este hombre, porque estaba frustrado, hermano, pero tenía la enseñanza, hermano, tenía implantada la palabra de Dios. Yo por ahí una vez más, pero claro, no solamente se centra en decir, pues hay lo que le enseñan en la iglesia, no. Tienes que sentarlos en tu casa, tienes que apartar un tiempo a hablarles del Señor, de darles testimonio, de decirles: hijo, mira, Dios ha sido bueno para con nosotros, Dios nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo, y Él va a cumplir su palabra. Entonces imagínense llenándole su mente y su corazón continuamente del Señor. Tiene que haber algún efecto. ¿Cuántos lo creen así, hermano? La palabra de Dios va a estar ahí implantada. Entonces, estaba implantada en la vida de quién? De Gedeón. Estaba frustrado, sí. Tanta era su frustración que no se da cuenta con quién estaba hablando a un principio. Pero se estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Y qué pasa? Se pone a discutir con el ángel del Señor. Y tanta era su frustración y su descontento que solo veía desgracia tras desgracia, al grado que su fe estaba por los suelos. Y en forma de reclamo, usted lo va a ver aquí. Vea lo que dice ahí. El ángel del Señor, por fe, ya el Señor ya estaba viéndolo por fe. Y es la manera que debemos de ver a nuestros seres queridos que nos han rendido a Cristo. Veamos por fe. Y ese mi hijo que anda de tremendillo, yo sé que le va a servir al Señor. Esa mi hija tremendilla le va a servir al Señor. Pero el Señor hace su obra y nosotros poniendo lo que está de nuestra parte. ¿Me explico, hermano? No decir, ay, cuando se le ocurra, ¿no? ¿Cuándo se le va a ocurrir? No. O sea, yo no sé cómo el Señor llegó a su vida, hermano. A uno los trajo de una manera. Me decía un hermano que de hecho está aquí presente. No esperemos a que nos traiga como me trajo a mí, dice. Andaba ahí de rebelde, dice, hasta que por ahí, dice. O sea, vine a los pies de Cristo y sin una parte de mi cuerpo. Dice, pero gracias a Dios estoy con vida y el Señor me trajo así. Y le doy gracias a Dios, y gloria a Dios lo reconoce, hermano. Entonces, dice aquí, le dice: varón esforzado y valiente. Ya debe haber dicho: ¿quién está hablando? Solamente yo. Pues el Señor ya lo estaba viendo por fe. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Qué estaba haciendo? Estaba quejándose. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, vea, quiere decir que los padres de este varón sí se daban el tiempo. Y no es pecado que esté en esa situación. Sí, pues claro, cuando donde quiera que volteaba le llovía. Y es de humanos. ¿Cuántos creen así, hermanos? Y ahí está todavía reclamándole, quejándose. No nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado, ¿verdad? Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Él bien sabía que el Señor nos había entregado en manos de los madianitas. Y él bien sabía por qué motivo. Pero en su frustración como que se le nubló la vista. ¿Ya? Entonces ahí dice: y mirándole el Señor, o sea, el Señor es caballero, él deja que
desahoguemos. Ya me imagino a Gedeón ahí haciendo puchero. Ay, Señor, frente del Señor, imagínense. Y ya, está bien, ya, límpiate la última lágrima. Ya casi se me figura al Señor diciéndole, déjame, te saco el violín. Pero no hay problema, el Señor conoce nuestra condición. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Y no hay problema, está bien, el Señor ahí, está bien, desahógate. Y mirándole el Señor, verso 14, le dijo, ve con esta tu fuerza. Y de la manera que estaba ahí todo desvalido, todo desanimado, todavía le dice el Señor, y porque de antemano le dijo, ¿varón qué? Fuerte, valiente, que veía otra cosa, pero el Señor lo estaba viendo ya por la fe. Dice, ve con tu fuerza. ¿Qué le dice? Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Hay otra versión que me agrada que dice, además cuentas con mi apoyo. Sí. Oh, hermano, además cuentas con mi apoyo. Y en su diálogo progresivo con el Señor, le sigue diciendo en el verso 16, vea lo que dice, yo el Señor ciertamente estaré contigo y derrotarás como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que has hablado conmigo. Quiero que meditemos detenidamente esta porción, hermano. O sea, aquí nos damos cuenta que mientras Gedeón no reconocía quién estaba con él, solo lo que expresaba la gente, quejas, reclamos, no podía expresar otra cosa más, mientras él tenía su mente ¿en qué? Enfocado en dónde, en el problema. Y ese es el problema en ese de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Que viene el problema. ¿A cuántos les han venido problemas? Quisiera decirle que no le van a venir, no, le van a venir más. Ay, hermano, ¿por qué dices? Sí, porque es normal, estamos en el mundo. Pero el asunto es que no nos enfoquemos en el problema. El asunto es de que veamos cómo canalizamos el problema para que el nombre del Señor sea glorificado. Y para que seamos edificados y crezcamos y maduremos. Pero mientras él no sabía frente a quién estaba, se desahoga. Pero entonces, cuando el Señor le dice, yo estaré contigo, y él respondió, verso 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces, ahí como que él ya comienza a darse cuenta. Y dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Entonces ahí como que, discúlpeme la expresión, como que le cayó el mensaje. O sea, antes era solamente queja. ¿Y cuántas veces actuamos de esa manera, iglesia? Que venimos solamente quejándonos y estamos quejándonos y casi nos parecemos a, casi dijéramos un Gedeón Junior. Pero Señor, ¿dónde están tus maravillas? No dice tu palabra y es porque andas ofuscado o ofuscada, discúlpame la expresión, andas todo nublado de la vista, que no puedes ver más allá. Sí, pero cuando comienzas a ver los milagros y las maravillas de Dios y las promesas de Dios, ahí es donde va a cambiar nuestra percepción. O sea, cuando nos apoyamos en lo que Él dijo, que hizo, que está haciendo y que va a hacer. Aleluya. Si quieres darle palmas al Señor, dale gloria a Cristo. Aleluya. O sea, ahí va a cambiar nuestro enfoque, va a cambiar nuestra percepción. Cuando vemos y nos apoyamos en sus promesas, que son fieles y verdaderas, hermanos. Entonces, vean cómo va en progreso esto. Entonces le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón
Preparó un cabrito, panes sin levadura, de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ah, Señor, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra y los abiezeritas, que dice: el Señor es la paz. Vean, primero, ¿qué era lo que estaba expresando? Insatisfacción, quejas, inconformidades, frustración. Pero cuando reconoce frente a quién está, quiera Dios que tú yo no lo dudo, que tú ya reconoces frente a quién estás, porque entonces ahí va a cambiar tu enfoque, ahí va a cambiar tu perspectiva, ahí le vas a hallar un motivo por el cual sales de tu casa con frío, con lluvia, con calor, con lo que sea, y vienes a este lugar, apartaste ese tiempo para venir a reconocer sus milagros y sus maravillas, no importando la distancia que camines, sea de lejos, sea de cerca, pero ya vienes apartando un lugar especial, porque entonces sabes, o sea, quién está contigo. Y ahí es cuando entonces las cosas cambian, hermano. Todo cambia. No batallas para venir y darle gracias a Dios. No batallas para decirle: Señor, reconozco tus milagros, tus maravillas. No batallas. Por ello el salmista, allá en el Salmo 100, verso 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. Vean, y el Salmo 107, 22 me gusta como dice: presenten ofrendas de agradecimiento y cuenten con gritos de alegría lo que Él ha hecho. Oh, hermano, a toda la gloria de Dios por ello. Cuenten con gritos de alegría lo que Dios ha hecho. Aleluya. Es decir, que no hay problemas para cantar, para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque estoy trayendo un sacrificio ¿de qué? De alabanza, un presente, una ofrenda. Y esto me dice que cuando hay gratitud, entonces reconocemos el señorío sobre nosotros. ¿Y qué pasa? No batallamos en adorar, en exaltar y en decir su nombre. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento. O sea, no batallas, no estás ahí, híjole, yo también he traído tiempo de vivir. Ahora no, por eso me estoy justificando, ¿verdad? Para nada. Pero a donde voy es de que no batallas. ¿Por qué? Porque te dejas mover y la presencia de Dios te guía. Y si Dios se extendió un poquito más en quererte decir ¡gloria a Dios! Pero no batallas. Ahora, le digo, cuando viene, aquí está la médula del mensaje, Iglesia de Cristo. Vaya al verso 25. ¿Qué es lo que el Señor dice? Aconteció que en la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. ¿Quién lo tenía? Uy, Dios mío, que tiene tu padre, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás
por favor, eso es tan interesante. ¿Por qué Dios no le dice que haga otro altar? Porque en el primer altar no fue algo que haya ordenado Dios, no, sino que más bien era el camino que Él estaba abriendo. ¿A qué? Al altar de los sacrificios, hermano. O sea, y aquí es donde usted más o menos, yo sé que ahorita a lo mejor no se está conectando, pero vea lo que pasa. Cuando Él se da cuenta de quién estaba con Él, Él viene y le trae una ofrenda de gratitud. Y cuando el Señor la recibe, ¿qué es lo que hace? Verso 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: Señor, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: paz a ti. ¿Qué quiere decir? Shalom. El Señor es paz, shalom. Entonces, vea, no tengas temor, no morirás. Ahora, aquí el Señor no le dijo que edificara un altar. Enseguida, verso 24, y edificó ahí Gedeón altar al Señor. Y no estuvo mal, no estoy diciendo que está mal. Quiere decir que primero tenía que ponerse en paz con Dios, o tenía que abrir su corazón para que entonces poder sacrificarle algo a Dios, porque no podemos sacrificar algo a Dios sin que antes nos hayamos puesto a cuentas primero con Él. Sí. Por ejemplo, la escritura que dice: si traes tu ofrenda al altar y tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? O sea, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate. No importa, traigo en mi contra 20,000, pero ya ellos. No, es que tienes que entrar por la puerta angosta. ¿Amén? Si lo entramos o no entramos por la manera que Dios quiere que entremos, no a nuestra manera, porque dice que levantemos nuestras manos limpias, sin ira. Salí ahí todo disgustado con la mujer, pero hay que se aguante, y ahí ya Dios tratará con ella. No, así se enojaron. Y lo veo medio serio, ¿verdad? Porque si las hacemos enojar o no. Sí, las hacemos enojar. ¿Verdad? Sí, pero también ellas nos hacen enojar, ¿o no? Son tremendillas. Sí, tanto ellas como nosotros. ¿Verdad? Ahí en un viernes, aleluya, los varones. No te preocupes, tienes tu noche segura. Sí, pero hay que ser honestos. Entonces aquí primeramente, ¿qué es lo que hace Gedeón? Levanta un altar, y era para reconciliarse con Dios, para estar en paz con Dios. Porque si no estamos en paz con Dios, pues, ¿cómo vamos nosotros a poder, ni siquiera a poder obedecer su palabra? Está aquí, hermano. Y entonces, ahora, el segundo altar ya no era porque él había querido. El segundo altar fue porque Dios lo había ordenado. Y aquí vemos el segundo altar. El primero, lo hizo para ponerse en paz con Dios. Por eso ahí dice la palabra: pero el Señor, verso 23, le dijo: paz a ti, no tengas temor. Y edificó ahí un altar al Señor y lo llamó el Señor Shalom, el cual permanece hasta hoy en obra de los abiezeritas. El Señor es la paz. Aconteció que aquella misma noche le dijo el Señor, ahora sí, ya el Señor le dijo: toma un toro del hato de tu padre, y el segundo toro 7 años derriba el altar. ¿De quién? Oh, Dios mío, de Baal. ¿Y de quién era el idolote ese? Y la imagen de Acera, hermano. O sea que se iba a meter en un grande problema. ¿Ve?
O sea, y fue lo hizo. Obedeció, prácticamente le estaba diciendo a Dios: ustedes están ahí. Así, ¿por qué? Porque le abrieron la puerta a los Baales de Acera. Baal significa amo y dueño, dios de la fertilidad, y Acera era llamada madre de todos los dioses. Interpretándolo en nuestro tiempo, o sea, prácticamente le estaba diciendo: así estás porque por causa del altar que está caído. ¿Por qué motivo? Porque le han dado lugar a muchas distracciones. Ahí le dijo: mira, es el idolote que tiene tu papá, se lo vas a tumbar. Señor, pero si me lo voy a echar en contra, ¿qué me va a dejar de hablar? O sea, es mejor obedecer a Dios. Amén. Entonces, ahí. Y eso quizás no podemos aplicar, porque muchas veces, o sea, por no hacer mal sentir a un ser querido, nos quedamos callados y aprobamos sus pecados. Está aquí, iglesia. Y hasta les aplaudimos. Y eso es participar de sus baales, de sus ídolos. No, que se te enoje. Decía mi abuelita: más vale un colorado que 1000 descoloridos. Pues más vale que ahorita se ponga colorado, se ponga colorada, pero le voy a decir sus verdades, y su misericordia Dios va a despertarla, o lo va a despertar. No es que lo voy a endurecer más. No lo vas a endurecer, porque le vas a honrar con la autoridad de Dios, no con tus sentimientos. Pues si le vas a ir, te vas a ir al infierno, ya eres un Satanás. Pues claro, no van a querer escuchar nada de ti. Pero si le hablas la palabra con sabiduría, con el temor de Dios, con amor, tarde que temprano va a llegar y va a hacer la obra en su corazón. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Sí, pues el Señor estaba diciendo: le han dado lugar a los ídolos y han ocupado mi lugar. Y la orden de Dios: ve y destruye lo que ocupó mi lugar. Y lo hizo. Por la mañana, verso 28, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado, cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar. Y después andaban buscando quién hizo esto. Pues fue Gedeón, pero para él ya Dios lo había respaldado, hermanos. Entonces, el primer altar es cuando Pablo dice al libro de los Romanos, ¿verdad?, que nos entreguemos en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Ese es el primer altar. Pero en el segundo altar se va a ver la disposición, entrega por medio de ¿qué? De la obediencia. Porque ahí se centra todo, iglesia de Cristo, en la obediencia. Para que Gedeón pudiera tener la victoria, primero tuvo que conquistar sus temores, sus sentimientos, y al final Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. Conquistó a sus enemigos. Y con eso termina. ¿Qué tuvo que hacer Elías para que el nombre de Dios fuera glorificado? Levantó el altar, lo reedificó, el altar que estaba derrumbado. O sea, lo reedificó. Había portillos en el altar. Yo no sé en ese día cuáles son los portillos que hay en el altar. El altar es importante, es la devoción con el Dios de la gloria. Es su tiempo con Dios. Está aquí, es tu tiempo, es ese momento de intimidad con Dios. O sea, solo Dios conoce tu corazón, y tú sabes cómo está el altar, y tú sabes si hay portillos o no hay portillos, y si se tiene que reedificar. ¿Dónde?